La semana pasada el gobierno explicó que de la deuda total que mantiene con el sector de los jubilados, la cual asciende a 350 millones de dólares, cerca de 240 millones se cancelarán con bonos del Estado. Este jueves el gobierno anunció que ya inició el pago a 250 personas. Los protagonistas de la noticia en Notimundo. A esta hora nos acompaña en nuestros estudios el economista Marcelo Varela. Él es catedrático de IAEN y analista económico. Economista Varela, bienvenido a Notimundo. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Freddy. Buenas tardes, María del Carmen. Bueno, lo que vengo a decir aquí es de mi propiedad. Yo no vengo en representación de ninguna institución. Eso es importante. Lo habla a título personal. Exactamente, sí. Entonces, hablar sobre este tema es obviamente ver lo que el gobierno les ofreció a los jubilados. Y el gobierno les ofreció a los jubilados pagarles en dinero en efectivo. Hoy se menciona que se va a pagar en bonos y el gobierno dice que hay 4.732 maestros jubilados que se acogen, ¿no es cierto?, al pago de la compensación jubilar con bonos. Pero esto es mentira. ¿Por qué está tan seguro? Raúl Llanes, que es el coordinador de los maestros jubilados, indica que apenas son 255 jubilados quienes aprobaron el proceso para recibir bonos, el resto no. ¿Qué es lo que hizo el resto de los 4.200 jubilados? Inscribió una cuenta en el Banco Central esperando que le deposite el Estado, porque ese había sido el primer acuerdo. Entonces, los únicos jubilados son 255, que seguramente deben ser jubilados que estaban en un nivel superior de ingresos. Sus jubilaciones deben de hacerles estar tranquilos y ellos cogen los bonos y van a empezar a ganar tal vez mensualmente y al final del tiempo, cobrar todo el capital. Pero el resto está en desacuerdo, dice el propio coordinador de los maestros jubilados. La pregunta es cómo se hace si no hay liquidez en el Estado para asumir ese justo pago que necesitan los maestros, que se lo merecen. Además, están jubilados, han terminado su actividad laboral, muchos de ellos están enfermos, algunos han fallecido sin ver ese dinero. Sí, a ver, aquí hay dos condicionantes de donde había liquidez. La primera, el Estado necesita 350 millones, dice, aunque en la realidad puede bordear los 1.200 millones de dólares, lo que se necesita. ¿De dónde salía eso? Primero, si no se hacían las remisiones tributarias de 4.500 millones, si se cobraba la subfacturación de importaciones de 2.000 millones y se cobraba las propias revisiones laborales de más de 1.000 millones de dólares, había suficiente para pagar. Primera condición. Pero, segunda condición. Un ratito, economista, permítame puntualizar aquí. La remisión es un mecanismo por el cual deja en cero todos los costos adicionales a la deuda tributaria que tienen estos agentes económicos. Entiéndase, multas, recargos y demás. Pero la deuda fiscal de estas instituciones, de estas empresas del sector privado, están intactas y las tienen que pagar. Sí. Lo que se ha hecho es conseguir liquidez para el Estado, evitando un juicio, porque están reclamando el no pago a estas empresas privadas. Se les retira el interés causado, la mora, etcétera, pero se les pide el pago de lo que tienen que pagar por impuestos. Así lo entiendo yo a la remisión. Totalmente de acuerdo, pero eso es dinero que debía de entrar a las arcas fiscales. Más o menos, es como un préstamo bancario. En los bancos, algún momento que hagan una remisión de pagos y que la gente pague su deuda, obviamente terminaría perdiendo. ¿Por qué? Porque esa no es la lógica. Lo mismo le sucede al sistema del Estado, es decir, el Estado dejó de percibir esos recursos. Esa es la claridad. Entonces se dice, ¿de dónde se sacaba? De esos recursos que sí debía de recibir. Pero eran recursos inciertos porque eso estaba en litigio. Y lo que ha hecho el Estado es decir, ok, no les vamos a cobrar los intereses que ha generado esto y páguenos lo que le corresponde. Y han accedido. Entonces,
Es un dinero que podía venir después de 1, 2, 3, 5 años al Estado ecuatoriano, o perdía el Estado ecuatoriano, que pueden darse casos. Difícilmente, porque la ley tributaria era clara respecto a estos condicionantes. Es decir, lo que aquí el Estado debió de haber actuado es que la justicia lleve a cabo los procesos rápidamente. Y todo el mundo sabemos cómo actuó la justicia frente a todos estos litigios. Solamente 3 empresas se beneficiaron con cerca de 960 millones de dólares. Solamente 3 empresas, Freddy. Entonces, ahí había los recursos. Era plata del Estado, primera condición. Segunda condición, entre enero a julio del 2019, el Estado recibe de organismos internacionales más de 2.300 millones de dólares. De ahí pudo haber destinado también una parte para estos pagos. Es decir, había las condicionalidades para que el gobierno pueda pagar. ¿Qué es lo que sucede? El gobierno dio prioridades ¿a qué? A obviamente hacer estas remisiones y no a pagar a los jubilados. Es decir, en esto creo que hay que tener la certeza. Pero con las remisiones no hay erogación de dinero, economista, ahí estamos discrepando. No es que ha dado el Estado dinero, liquidez a estos sectores privados. Lo que ha hecho es dejar de cobrar intereses que estaban por aclararse después de un juicio a ver si debían pagar o no. Por supuesto que era liquidez de todo ese sector empresarial o gran empresarial que se beneficiaba, Freddy. Porque si ellos tuvieran que pagar todos los intereses, vuelvo a poner el ejemplo, ¿le quita o no liquidez a una persona que tiene que pagar como es intereses por una deuda bancaria? Por supuesto. Y si no paga, ¿tiene más liquidez o tiene menos liquidez? Si no paga, ¿tiene más liquidez? Por supuesto. Pero cuando esto se resuelva y si le dan la razón. Totalmente de acuerdo. Y la ley es clara. Quien debe, tiene que pagar. Porque de lo contrario, alguien que debe al banco, que entre en un litigio, ¿qué va a hacer? ¿Qué van a hacer los jueces o la justicia? ¿Le van a dar el veredicto? ¿Le van a tener extendiendo el litigio por años, como sucede con las grandes empresas? Téngalo por seguro, Freddy, que eso no va a suceder. Es decir, también hay que ver cuál es la realidad. Entonces, el Estado tenía liquidez. El Estado obviamente tenía recursos. Y el otro mecanismo es todo lo que está recibiendo en estos meses por desembolsos de los organismos internacionales, producto de ese acuerdo de los 10.200 millones de dólares, de los cuales 4.600 millones vienen durante este año. Es decir, pudo haber hecho una prioridad y destinado parte de lo que hasta ahora, julio, ha recibido más de 2.300 millones de dólares, pudo haber destinado los 350 millones de dólares que el Estado dice que requiere. Porque ahora, ¿qué va a hacer el Estado? Dice que de los 350 millones que tiene que dar, 240 millones se direccionan en bonos. Es decir, el Estado pudo haber direccionado parte de esto. ¿Qué sucedió aquí? Las prioridades. Aquí solamente hay que puntualizar lo siguiente. Este es un incentivo de jubilación creado en el año 2015 en el gobierno de Rafael Correa, no el monto por jubilación que seguramente ya lo recibieron los maestros. Por supuesto. Con justicia, con legitimidad, por supuesto. Entonces, este es un pago adicional que propició el gobierno del expresidente Correa para animarles a los maestros a desvincularse de sus trabajos y a jubilarse. Es decir, no estamos primero hablando de la jubilación, estamos hablando de un incentivo. Y si el Estado no tiene dinero líquido para pagar, debería tenerlo, yo estoy de acuerdo, pero si no lo tiene, está ofreciendo el pago con bonos, que son papeles a plazo, para cobrar a plazo, y que rinden interés si es que los invierten. Lo que habría que hacer es ayudarles, asesorarles a esos maestros para que los que quieran hagan líquidos esos papeles con el castigo que establezca el mercado, y los que tengan la posibilidad de invertir esos papeles, tener una rentabilidad anual hasta que venza este bono. Sí, esto es válido, siempre y cuando los jubilados tengan dinero para vivir, pues. Pero ¿cuál es el problema de la mayor puntualización parte? Que esta fue un incentivo, no el pago de jubilación. Totalmente de acuerdo. Las pensiones jubilares ellos lo deben de seguir recibiendo, pero tal vez es insuficiente, considerando cómo son en la mayoría de los casos las pensiones jubilares, unas pensiones que no les permiten cubrir ni la canasta básica siquiera. Es decir, en esas condiciones es válido la emisión de
bonos desde el punto que el gobierno va a cobrar, pero desde el punto del jubilado, ¿realmente un bono es beneficioso? No es de ninguna manera beneficioso, Freddy. ¿Por qué? Porque esos bonos él tiene que irlos o a negociar en el sistema financiero o en la bolsa de valores, y aquí viene una pregunta. ¿Quién tiene el poder de negociación? Si el jubilado lleva el bono a cualquier banco o a la propia bolsa de valores, ¿quién tiene el poder de negociación? El que va a comprar ese papel. Entonces el que va a comprar ese papel va a ver la necesidad que él tiene de liquidez y le va a decir, bueno, te doy al 80, al 70, al 60, yo qué sé, a tal porcentaje, ¿aceptas o no? La primera posibilidad. ¿Cuál es la segunda posibilidad? Que mensualmente vayan cogiendo, ¿no es cierto?, el interés que más o menos bordea el 3,5% anual, que mensualmente lo vayan cogiendo, y al final, obviamente, de los 7, 10 años, dependiendo cómo negocien los bonos o cómo se emitan los bonos, ellos recuperen el capital. El problema es las necesidades de liquidez que tienen ellos. Por tanto, el gobierno nunca debió de haber direccionado un mecanismo de bonos que a la larga no le beneficia al jubilado. Vuelvo a insistir, ¿quién tiene, Freddy, el poder de negociación? Y obviamente el poder de negociación no lo tiene el jubilado. Usted es economista Varela, y una idea interesante podría ser que se unan los jubilados y no negocien independientemente esos bonos, los hagan en grupo, los entreguen a empresas privadas que puedan canjear por pago de impuestos, por ejemplo. El mecanismo que habían acordado, dice Raúl Llanes, desde un inicio fue que se les pague en efectivo. Y el gobierno aceptó pagarles en efectivo. No hay ninguna otra negociación. En eso estamos de acuerdo. Pero así aquí viene lo grave. Hoy, o mejor dicho, el día de ayer, Roldán anticipó que para pagar estos valores a los jubilados hay que llevar a cabo un esfuerzo extra de los ecuatorianos. ¿Y qué implica ese esfuerzo extra de los ecuatorianos? Primero, y ya se sabe claro, y ya se define, y esto es lo que va a suceder en los siguientes días. Se va a reducir o se va a quitar un porcentaje del 13º sueldo para cubrir esto, y adicionalmente el incremento del IVA. Se está utilizando... ¿Este es un anuncio que usted ya conoce del gobierno o que van a hacer? Por supuesto, porque Raúl Llanes dijo que eso el gobierno les pidió negociar. Una parte del 13º sueldo para cubrir esto, y adicionalmente un incremento del IVA similar a la ley solidaria. Entonces, todo este esfuerzo extra de los ecuatorianos se lo sigue cargando ¿a quién? A las personas. Entonces, las personas seguimos nosotros con todos los esfuerzos que se van dando aquí frente a todos estos problemas. ¿Y dónde está el esfuerzo de la empresa? Porque aquí es claro, ¿quién paga IVA? El consumidor. No paga IVA a la empresa. ¿A quién se le descuenta? Pero puede hacer un cruce de cuentas. Exactamente, sabemos eso. El IVA a importaciones fundamentalmente. Y el otro obviamente es el 13º sueldo. Las empresas obviamente no se les reduce el 13º sueldo. ¿A quién se les reduce? Nuevamente a las personas naturales. Entonces, nuevamente el esfuerzo viene como siempre a las personas naturales y no a las empresas. Entonces, mi pregunta nuevamente, ¿dónde está el esfuerzo de los empresarios? ¿Dónde está el esfuerzo de las empresas? Y son mecanismos no adecuados. ¿Por qué? Asumamos que se va con este mecanismo en base de o similar a la ley de solidaridad, poderles compensar con un incremento del IVA a los jubilados. ¿Qué implica esto? Que el consumo se va a ver restringido. ¿Y qué pasa si el consumo se restringe? La economía se ve afectada. Se ha descartado el ministro de Finanzas el incremento del IVA, que venía siendo aumentado como uno de los requisitos para el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Al menos de momento lo descartaron. Freddy, negaron que iba a haber una carta con el FMI. Recuérdelo. Han negado muchas cosas el gobierno y después ha terminado haciendo. Y justamente todo lo que niegan, terminan después de un tiempo haciéndolos. Entonces tenga la certeza que ellos van a ir por ese incremento del IVA y hoy van a utilizar el mecanismo del pago a los jubilados y que seamos solidarios con los jubilados para incrementar el IVA. Téngalo por seguro. Así como yo le dije que venía la carta de intención y no me equivoqué, hoy también le digo que yo no me equivoco frente a esto. Pero el gobierno está cometiendo una torpeza, porque esto no va a afectar ni a beneficiar a la economía, ni tampoco a los jubilados.
estos mecanismos de llevar a cabo un incremento del IVA o de reducción del salario del tercer décimo sueldo para direccionarlos y compensar y poder pagar esto a los jubilados, va a generar una contracción en el consumo y por tanto se va a seguir afectando la economía. Me preocupa que lo diga como un hecho porque no hay un anuncio oficial en ese sentido, economista Varela. Sí, pero Raúl Llanes ya confirmó esta negociación, que esto es el pedido del gobierno para poderles pagar, y si no se lleva a cabo este pago o estas condiciones, simplemente el gobierno no va a poder pagarles. Entonces ellos tienen que aceptar o apoyar el incremento del IVA y de la reducción del 13º sueldo para pagarles sus salarios, sus bonificaciones jubilares. Sus incentivos. Exactamente. De lo contrario, obviamente no les van a poder pagar. Eso ha sido en eso explícito Raúl Llanes. Aquí tienen ustedes, amigos oyentes, es el punto de vista del economista Marcelo Varela. Él es catedrático universitario, analista económico, y este es su punto de vista respecto de este pago incumplido a los maestros jubilados que accedieron a un incentivo para la jubilación en el año 2015 en el gobierno de Rafael Correa, y desde allí se acarrea esta deuda. Hoy quieren con justicia reclamar esos dineros y el Estado quiere entregarles bonos porque no tiene liquidez, según se ha manifestado. Economista Varela, muchas gracias por habernos atendido. Siempre es un gusto. Gracias, Freddy. Gracias, María del Carmen. Un gusto también. Esto es Notimundo, amigos, siempre bien informados.